Dale. Entonces, a las 12 damos el receso y tú te vas a presentar ya a dejar los paquetes. Por eso. Me avisas unos 10 minutos antes de las 12. ¿Ya? Hola, hola. Perdón, buenos días. Pues ahora sí nos atrasamos un buen tanto. Casi una hora, así es que una disculpa. Vamos a tratar de compensar esta hora. Entonces, ahorita vamos a hacer la presentación del curso. Nos avisan si se está escuchando bien. Ya compramos un micrófono, pero no sé si ya lo instalaron. Acá agarrada ahí, porque se compró un micrófono para que nos escuchara mucho mejor. ¿Sí? Entonces, de todos modos, ustedes avísenos si no se está escuchando para que nosotros tomemos en cuenta. Nada más la transmisión se puede hacer vertical, no se puede hacer horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Bueno, entonces estamos acá todavía en unas cuestiones técnicas. Aquí el objetivo de este curso es que manejemos de manera general, nos introduzcamos un poco algunas plantas que nos pueden ayudar como inmunoestimulantes o como antivirales. El término antiviral es como el término antibiótico, con el prefijo siempre anti. Es algo característico que se da en la medicina alópata, en la biomedicina, porque en la medicina tradicional de todos los pueblos no existe tanto ese término anti-X, anti-X. Ahorita lo vamos a ver aquí. Entonces, con justa razón, algunas personas dicen que no hay antivirales, ni de síntesis, ni naturales. Lo que existen son inmunoestimulantes. Y también hay una corriente dentro de la medicina natural, en la medicina alternativa, que cuestiona si realmente existe toda esta cuestión de las enfermedades autoinmunes, de las enfermedades que atacan el sistema inmune, y eso pues en otro capítulo, en otra sesión, en otro momento platicaremos. Eso es sobre todo la doctrina del doctor Hammer, un doctor alemán que fue el precursor de lo que ahora se llama biodescodificación. Pero a la vez el doctor Hammer no es que lo haya inventado, esta interpretación de las enfermedades, del proceso de salud y enfermedad, sino que a la vez él lo retoma de las medicinas ancestrales, donde la parte espiritual, energética, es muy importante para nosotros estar sanos, ¿no? Bueno, vamos entonces a la siguiente lámina. Ahorita pues estamos en la presentación. Su servidor, soy el biólogo Miguel Ángel Gutiérrez Domínguez, para los que no me conocen. Está detrás de cámaras el compañero Radaí, y aquí a un lado de nosotros está Georgina, que está de presencia en este curso, y que son bienvenidos, ¿no? Ustedes y también los que nos estén siguiendo ahí en Facebook Live. Por ahí preséntense, si tienen oportunidad, su nombre, a qué se dedican, qué experiencia tienen en las medicinas alternativas, y qué es lo que esperan del curso, que es un curso pues muy intensivo y a la vez muy general, que nada más nos va a dar las bases para que nosotros profundicemos, como dicen, para que googlemos y nos informemos más, tengamos más información, y también adquiramos una posición ante esta situación de los virus, que ahorita pues ya ven que está la alarma mundial, y no se diga también a nivel nacional, del coronavirus, ¿no? Que eso de vez en vez vienen este tipo de alarmas, por una cosa, por otra. Acuérdense que en los 80 fue el VIH-Sida, y así, a lo largo de la historia de la humanidad se han dado una serie de situaciones que se convierten en una epidemia, una pandemia, pero que muchas también es todo un manejo mediático, un manejo incluso político, económico. Entonces, no debemos nosotros de entrar en pánico. Debemos de estar tranquilos, analizar la situación y trabajar para que estemos nosotros lo mejor posible, sanos, estemos lo mejor en nuestra salud, en el proceso de salud y enfermedad, esté lo más cercano, entre comillas, al equilibrio. Entonces, pues si se presentan, nos van diciendo su nombre, a qué se dedican, si han estado ya en otros cursos con nosotros, qué es lo que esperan de este curso, y también a lo largo del mismo, pues que si ustedes no están de acuerdo con algunas de las comentarios de la información que estamos dando, son bienvenidas los cuestionamientos, las críticas, son bienvenidas también las sugerencias que ustedes nos hagan en el sentido de los tratamientos o de la información.
es bienvenido todo ello. No somos todólogos, ¿no? Entonces, siempre en los cursos un poco trabajamos sobre el concepto de salud y enfermedad, definiendo o caracterizando el proceso de salud y enfermedad. Entonces, para muchas culturas la salud y la enfermedad es un proceso dialéctico. No quiere decir que para que estemos sanos debe de haber enfermedad, pero no hay seres humanos, no hay culturas en el mundo que estén completamente sanas al 100%, eso no existe. Es un mito, es una meta que todos tenemos de decir, oh, estoy bien sano ya en estos momentos. ¿Por qué? Porque la medicina natural, la medicina ancestral, medicina tradicional, nosotros tendríamos que estar sanos en lo corporal, en lo biológico, que ahí nos ligamos con la biomedicina, en lo emocional, en lo espiritual y en lo energético. Pero si vemos las leyes de la termodinámica, en las leyes de termodinámica nos dicen que no existe el equilibrio como tal, porque el equilibrio sería la muerte. Entonces nosotros siempre estamos en un proceso de sanación, enfermedad, sanación, enfermedad. O sea, siempre vamos a tener estados de desequilibrio, de crisis, que nos van a afectar algunos de estos elementos, de estos sistemas que acabo de mencionar. Y obviamente en todo ello la energía tiene un papel fundamental, porque somos energía materializada. Nuestros pensamientos son energía, nuestras actitudes son energía, los alimentos que consumimos son energía, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, en el caso de la medicina alopática, se desprendió la medicina alopática o la biomedicina de la medicina ancestral, de la naturopatía, de la sanación con la naturaleza, de los elementos de la naturaleza. De ahí surge en los años 60, 50, algunos autores lo mencionan que desde los años 40, o sea, desde principios del siglo pasado, empieza a conformarse lo que ahora sería la medicina alopática o la biomedicina, ¿sí? En la cual se trata de hacer a un lado todos estos otros elementos que se consideran que son poco científicos, que no son tan fundamentales para entender el proceso de salud y enfermedad, y no tienen una fundamentación como lo podría tener lo biológico, lo material. Entonces se hace a un lado la espiritualidad, se hace a un lado incluso lo energético y las emociones. Y todo se va a ir a lo material, a los órganos, a los tejidos, a las células, a las bacterias, a los virus, como nuestros enemigos acérrimos por los que hay que luchar, porque el pobre ser humano está atacado constantemente con todos estos bichos que nos rodean y los que tenemos adentro. Entonces, pobres seres humanos, siempre estamos a la defensiva, ¿no? Entonces, la medicina alopática eliminó ese concepto de holisticidad, ese concepto de integralidad, de interrelaciones entre los diferentes elementos, componentes o sistemas, y entonces se redujo a lo que puede percibir en el microscopio, en estudios de laboratorio, etc. Todo lo demás, si yo no es tangible y no lo puedo medir, no existe, ¿sí? Ese es como que uno de los principios básicos. Y pues Hahnemann acuñó el término de alopático contrario al homeopático, ¿verdad? Entonces alopático simplemente querría decir lo contrario a. Si yo tengo fiebre, pues lo voy a atacar con algo que baje la fiebre, que sea frío. Y así nos vamos lo dulce con lo amargo, etc. Pero la medicina alopática y la medicina homeopática surgieron de la medicina ancestral, tradicional, de todos los pueblos, ¿sí? Así es que Hahnemann no se sacó de la manga toda la cuestión homeopática, o Pasteur y todos estos otros importantes investigadores de la medicina alopática no tampoco lo sacaron de la manga. Dice a un principio, siempre hay antecedentes. Aunque nosotros digamos que es algo innovador, algo nuevo, siempre va a haber antecedentes, no se puede partir de cero. Entonces, tanto lo alopático como lo homeopático existe en la medicina tradicional ancestral y en la medicina tradicional que hasta la fecha nosotros vemos, sobre todo en comunidades indígenas rurales y también ya en zonas urbanas. Y el otro concepto, aquí que está con estas iniciales, MATCN, es medicina alternativa tradicional, complementaria y naturopatía. Para la Organización Mundial de la Salud existe la medicina tradicional y existen las medicinas complementarias y obviamente la biomedicina o la medicina alopática, ¿sí? Pero los otros términos que se han acuñado, medicinas paralelas, medicinas alternativas, etcétera,
son parte de la complementariedad, ¿sí? Porque el concepto de complementariedad para la OMS es que en relación a la medicina alopática, todo lo demás complementa la medicina alopática, no la sustituye ni es alternativa, sino que la complementa. Entonces, dentro de los programas nacionales de medicina alopática, de biomedicina, pues está permitido, entre comillas, y está en las posibilidades de que se promuevan las complementarias y la tradicional. Así lo acuña la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Entonces, el término para nosotros más reciente aquí en nuestro país, que estamos cada vez manejándolo más, es el de naturopatía. Y naturopatía, si vemos su significado, ahorita vamos a poner láminas, su definición, pues comprende todas las medicinas que llamamos tradicionales, alternativas y complementarias. Y hay otro concepto que es el de medicina holística, medicina integral o integrativa, que ahí también entra la medicina alopática. Y al final diríamos que hay una sola medicina, bajo percepciones, bajo estrategias diferentes, conceptos diferentes, incluso encontrados, pero que los que buscan es que nosotros estemos en un proceso de salud, de sanación, de equilibrio, entre comillas, con nosotros mismos y con nuestro entorno. Herbolaria y fitoterapia, pues herbolaria se fundamenta en el conocimiento tradicional ancestral, se transmite vía oral generalmente, aunque ya también pues ahora ya muchos curanderos y herberos pues también ya usan el WhatsApp, escriben, etc. Pero antiguamente siempre había sido la transmisión oral en las comunidades, en las familias, lo que se llama medicina doméstica, ¿sí? Y ahí sobre todo ha dominado el uso de plantas, ¿sí? Para ciertos problemas de salud. El concepto también de enfermedad, de las enfermedades, la definición ha cambiado. O sea, si yo me voy con mis abuelos o tatarabuelos, ellos tendrían otra percepción diferente de lo que es, por ejemplo, una enfermedad viral. A lo mejor no existiría ese término en ese momento, no estaría algo común, ¿sí? Tampoco si yo hablo de VIH-Sida o hablo de cáncer, con un curandero o con alguien ya de edad más avanzada, ¿sí? Pues para ellos eso tiene otra interpretación, otra definición. Podría ser cercana a que hay un desequilibrio de la persona, una falta de espiritualidad y que no ha desarrollado sus procesos de autosanación. Hay que hacerle una limpia porque hay un desequilibrio energético, alguien le está haciendo algún mal. Entonces, como ven ustedes, los conceptos de las enfermedades que manejamos, incluso en las medicinas alternativas, se basan en lo que nos dice la medicina alopática. Y por eso entramos en una crisis, porque resulta que no nos satisfacen esas definiciones. Bueno, sistema inmune o sistema inmunológico se referiría al conjunto de células, de componentes que tenemos, de sustancias que se generan en nuestro organismo para defendernos de nosotros mismos, ¿sí? Defendernos del exterior. ¿Cómo defendernos de nosotros mismos? ¿Sí? En las enfermedades autoinmunes, pues hay un desequilibrio de ese sistema inmune, ¿sí? Donde nos está atacando a nosotros mismos, y entonces tenemos que motivar algunas células para que lleguen al equilibrio, que no nos estén atacando. En el caso de una deficiencia del sistema inmune, tendríamos que usar, así generalmente nos dicen, algún antiviral, algún antibiótico o algún fármaco que nos suba las defensas, o vitaminas, o alimentación, etc. ¿Sí? Ese es generalmente el concepto que se maneja en la medicina biológica. Pero, ¿qué tal estos otros planteamientos que han existido siempre en las medicinas ancestrales tradicionales, de que esto no existe? De que realmente todo esto que llamamos virus, bacterias, hongos, no son tales, sino que son flujos de energía, o le damos otro tipo de explicaciones, ¿sí? Y que por lo tanto nosotros podemos ejercer procesos de autosanación donde nosotros podríamos estarnos curando en todos los sentidos. Pero que hemos perdido esa capacidad y estamos dependiendo de la medicina alópata, de los médicos, de los terapeutas, de los psicólogos, de fármacos, ¿sí? Y en esa otra concepción se maneja que entonces las enfermedades son creadas por pensamientos negativos, por acciones negativas, por culpas, miedos, depresiones. Y que si nosotros esas las trabajamos, entonces podríamos estar en un estado de sanación más cercano a lo que queremos y estar felices, ¿sí? Entonces son concepciones que chocan con el modelo hegemónico de la medicina alopática. Entonces en otro momento vamos a platicar sobre la medicina germánica, sobre la biodescodificación y también sobre la epigenética,
porque la epigenética nos dice que aunque tengamos genes que entre comillas nos predisponen a ciertas enfermedades, no se van a reflejar fenotípicamente, no se van a presentar esas enfermedades si nosotros estamos en condiciones económicas, sociales, emocionales adecuadas. Entonces, aunque llevamos el gen entre comillas para cáncer, no todos en la familia vamos a tener cáncer o no todos vamos a tener diabetes, ¿sí? Entonces se debe a otros procesos que tienen que ver mucho desde que como fue embarazada nuestra mamá o como fueron embarazadas el papá y la mamá, porque es un embarazo conjunto obviamente, como fuimos desarrollados en el vientre materno, cuando nacimos, etc. ¿Sí? Lo que se trabaja mucho en constelaciones familiares y en metagenealogía. Bueno, ¿no hay preguntas por ahí? Todavía no. ¿No? Bueno, en el caso de los virus siempre se ha discutido si son seres vivos o no, o si están en la etapa, en un proceso, en un momento en el cual ni son una cosa ni la otra. Entonces se les considera como organismos, entre comillas, aparte, en otro reino, porque antes era el vegetal, el animal, ¿sí? Y después se abrió a otros, a monedas, a protistas, eucariontes, procariontes, etc. Y entonces se vio que no era tan simple de poner blanco y negro, sino que había organismos, entre comillas, que no estaban entre uno y el otro, por ejemplo los hongos, ¿sí? También. Entonces no son plantas, no son animales, sino son un grupo aparte con ciertas características. Los virus nos recuerdan a los primeros seres vivos en la Tierra. Hablo de 3.000 millones de años o algo así, en los cuales en el globo terráqueo, en el universo, había una serie de componentes químicos que con las radiaciones, con la energía de los volcanes, con el agua, etcétera, con diferentes elementos que existían en ese momento, sobre todo con la energía de que llegaba del universo y de los volcanes, etcétera, se fueron fusionando esas moléculas y formaron, según la teoría de la evolución y del origen de la vida, esos componentes básicos que ahora podríamos llamar que son virus, como antecedentes de todos los seres vivos. Entonces, si lo consideramos esa teoría, pues imagínense, nunca vamos a poder terminar con los virus. O sea, nos vamos a extinguir las especies, las demás especies, los seres humanos, y los virus van a seguir tan campantes. ¿Por qué? Porque tienen millones de años de existencia en este planeta. Y los virus se componen, si llamáramos células, que no las son tales, son las más simples de todas. O sea, tienen una característica impresionante, ¿sí? De sencillez, porque nada más es el material genético, ¿sí? O sea, DNA o RNA, o sea, los ácidos nucleicos, ya sea DNA o RNA, una envoltura de proteína y se acabó. Hay algunos virus que tienen otras envolturas extras, ¿sí? Que permiten también resistir al ataque de algunas células que pudieran tratar de destruirlos. Entonces han desarrollado otras membranas, otras capas de protección, ¿sí? Entonces el virus es lo más elemental que puede haber: material nucleico y proteínas. Es todo. Entonces, ¿cómo destruir, entre comillas, algo así? Además tienen varias otras características, su adaptabilidad, ¿sí? Se pueden adaptar a condiciones de hostilidad, de un ataque, en cuestión de segundos y de minutos, ¿sí? Nosotros podemos tener el antiviral más potente que hay, que lo detecte, el DNA y RNA, y lo ataque, y sin embargo, con que algunos de ellos subsistan, van a adquirir capacidad de resistencia. Entonces es una lucha que nunca se va a terminar entre los malosos virus y los buenazos seres humanos, nuestras células buenazas que tenemos, ¿no? Es una lucha en la cual todos los demás seres vivos la vamos a perder a lo largo de la historia, de la evolución, ¿sí? Entonces los virus han sido exitosos por eso, por su sencillez y por su grado de adaptabilidad. Ahora, los virus necesitan células vivas para poder replicarse. Entonces se van a atacar, se meten a una célula viva y toman las enzimas que tenemos ahí, ¿sí? Y con esas enzimas se empiezan a replicar dentro de la célula hasta que la destruyen. Entonces en una célula puede haber miles, millones de virus en segundos,
destruirla y así sepan a las siguientes, ¿sí? Entonces, en los seres humanos, ¿cuántos virus se han detectado? En la naturaleza, ¿cuántos virus se han detectado? ¿Qué les gusta? ¿100,000? ¿10,000? ¿1,000,000? ¿Sí? Cuando sabemos que esos virus se van modificando constantemente, entonces les ponen una clave al final, CO no sé qué, 19 no sé qué, porque es una nueva variedad, entre comillas, de virus, ¿sí? Que se replicó a partir de un ancestro. Entonces tenemos una gran variabilidad de virus a partir de uno original. ¿Cómo los podemos saber la historia de esos virus? Sí, podríamos estar revisando la historia por los síntomas, por algunos estudios que se han hecho, desde dónde se pudieron haber surgido esos virus. Pero potencialmente en cualquier ser humano lo están. Los coronavirus, que son en una forma esférica, que tienen una corona, pues siempre han estado, siempre han existido. Aquí la pregunta es por qué de repente, entre comillas, empiezan a difundirse masivamente y empiezan a generar pues una serie de enfermedades virales que muchas veces en los primeros meses, años, no son posibles de controlar con algún antiviral, ¿sí? O con alguna vacuna. Bueno, entonces, los inmunomoduladores. Nosotros, todos los seres vivos, tenemos inmunomoduladores. Todos. O sea, nuestro sistema inmune funciona como un inmunomodulador. Cuando se requiere, cuando hay un mensaje de un ataque de virus, de bacterias, de hongos, entonces el sistema inmune se activa y empieza a atacar a esos bichos, ¿sí? Los pensamientos. Está estudiado, también hay investigaciones científicas donde nos dice que los pensamientos negativos, la depresión, la soledad, lo que van a provocar es que haya una inmunodepresión. Nuestro sistema inmune se deprime. Así como hay depresión emocional, también hay depresión del sistema inmune. Le estamos mandando un mensaje que nosotros ya no queremos vivir, que no somos felices, que estamos tristes, y entonces el sistema inmune dice, ok, estoy de acuerdo contigo, le bajo, no me defiendo. ¿Quieres morirte? Vamos a morirnos, ¿sí? Entonces, las emociones están íntimamente relacionadas con el sistema inmune. Podemos nosotros modularlo de tal manera que se active demasiado o se baje, o esté, entre comillas, en un proceso de equilibrio. Pero también hay plantas, hay alimentos, incluso hay otro tipo de organismos como los probióticos, etcétera, que nos pueden ayudar para que nuestro sistema inmune se active, reaccione, y entonces en nosotros mismos desarrollemos esos procesos de inmunoestimulación o de equilibrio del sistema inmune. Entonces hay inmunoestimulantes que nos van a ayudar para ello, que nos van a dar una manita, porque nosotros perdimos esa capacidad de aumentar nuestras defensas, entonces tenemos algo externo que nos ayude. Podemos ir a meditación, a hacer yoga, que nos den reflexología, reiki, que nos den algún masaje rico, que vayamos a pláticas, que recurramos a la espiritualidad. Eso nos va a ayudar, ¿para qué? Para estimular nuestras defensas. La felicidad, el gozo, la alegría nos va a ayudar para eso. Las otras cuestiones negativas de conflicto nos van a hacer que nuestro sistema inmune se deprima. Y como ven ustedes, no existe nadie perfecto, ¿no? Somos como blanco y negro todos, yin yang, porque siempre tenemos momentos de felicidad, de alegría, y también tenemos de depresión, de tristeza, de furia. O sea, es parte del ser humano. No hay nadie que, digamos, está 100% feliz, 100% alegre. Eso no existe. Pero siempre que es nuestra meta estar así, y hay que trabajar para ello. Y es una constante, es una permanente que nos hace vivir. La biodescodificación, entonces, surge, entre otras cosas, teóricamente, de Hammer y de otros investigadores, de médicos que incluso fueron vilipendiados, les quitaron el título, etcétera, porque decían que era pura charlatanería lo que ellos manejaban. Y la biodescodificación es tratar de descodificar o tratar de explicarnos los fenómenos biológicos, lo que se está dando a nivel de los órganos, de los tejidos, de algunas enfermedades biológicas, desde el punto de vista de las emociones. O sea, ese problema del hígado, ¿a qué se está debiendo? ¿A furia, coraje, frustración? Pues hay que trabajarla.
se está debiendo a que esa persona necesita mucha dulzura, mucho apapacho, hay que trabajar páncreas, que está relacionado y que provoca la diabetes, ¿no? Pero también la diabetes pues, se considera una enfermedad autoinmune en la medicina biológica. Entonces ahí está pasando que la persona se está atacando a sí misma, se vuelve una víctima porque los demás no la quieren, no la aprecian, etc. Entonces en otro momento vamos a platicar algunos casos de la interpretación de la biodescodificación y de la doctrina o de los principios del Dr. Hammer en algún próximo curso. Siempre la cuestión es que nos abramos mentalmente, que no nos cerremos, porque domina siempre la percepción de la medicina alopática, de la medicina biológica. O sea, tarde o temprano, así sean los más espirituales, los que hagan meditación, los que lleven una alimentación lo más sana posible, tarde o temprano nos está atrayendo los preceptos, los conceptos de la medicina biológica. ¿Por qué? Porque así hemos sido formados desde niños. En la educación, los que estudiamos biología, medicina, química, siempre ha sido el protocolo orientado o fundamentado en la medicina biológica, en la biomedicina. Entonces es muy difícil que nosotros en un momento dado digamos, no, eso de los virus, de los hongos, eso no existe. Lo que existe son los pensamientos tóxicos y lo que existe es la manifestación de los mismos en las enfermedades, en los órganos, en los tejidos. Bueno, vamos entonces a que el ser humano y pues también muchos otros seres vivos tenemos estos sistemas interactuando. En primera, pues todos somos energía. Todos somos moléculas cargadas de energía con electrones, neutrones, etc. Pero esa energía está corporizada, está visualizada y nos visualizamos y nos sentimos como seres biológicos, con células, con tejidos, etc. ¿sí? Pero células y tejidos son energía. Entonces, desde ese punto de vista, todos podríamos ayudarnos a sanar entre nosotros y también nosotros hacer procesos de autosanación. ¿Por qué? Porque yo podría trabajar esa energía positiva dominante, pero hemos perdido esa capacidad. Hemos perdido la posibilidad de la autosanación y de que nuestra energía llegue a puntos cada vez más de equilibrio. Nunca lo vamos a lograr, pero esa es nuestra meta siempre, es como nuestro anzuelo para seguir viviendo y seguir haciendo proyectos, ¿sí? También tendríamos, pues obviamente los pensamientos son energía, y los pensamientos transmiten energías negativas o positivas, y la espiritualidad entendida como que nuestra autoestima, vernos en el espejo a nosotros mismos y decirnos que somos guapos, somos guapas, bellas, somos inteligentes, somos gente con proyectos positivos y que valemos mucho, ¿sí? Y bueno, podemos meditar, podemos hacer respiraciones, hacer física mental, estar en una religión o ir al templo, etc. Pero en el fondo es eso, no necesariamente que exista una entidad divina, porque nosotros mismos le hemos generado la evolución de las culturas. Anteriormente éramos politeístas, entonces todos los elementos de la naturaleza eran nuestros dioses, y después se personificó en algunas culturas hacia una entidad con rasgos humanoides, ¿sí? Pero la espiritualidad siempre ha existido desde que los seres humanos estamos en este planeta, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, la alimentación holística no nada más se refiere a que consuma frutas, verduras, lo que estoy acostumbrado a que me digan siempre, no coma usted lácteos, o bájale a los lácteos, no consuma usted muchos azúcares refinados, harinas blancas. Todos nosotros cuando hablamos de alimentación y de dietas nos referimos a esa ingesta de elementos biológicos que hemos cultivado, hemos recolectado, etcétera, o hemos procesado. Pero ahí se nos olvida que también la alimentación tiene que ver con ¿qué? Con comer emociones positivas, ¿sí? Experiencias que nos han sido de agrado a lo largo de la vida, en la parte de la sexualidad que nos ha dado placer, etc. Tenemos que alimentarnos de eso también, no nada más de lo otro. O sea, puede ser alguien que sea vegano, que sea crudo vegano, y que dé toda una explicación de por qué debemos de consumir los vegetales y no crudos, no deben de ser cocidos, o nada más algunas carnes, otras no, etcétera, etcétera.
Está bien, ahí pues también hay como varias corrientes de pensamiento, pero no se habla tampoco ahí de los pensamientos, ¿sí? No se habla de la espiritualidad, no se habla del manejo de las energías negativas, ¿sí? Entonces también esa alimentación no es holística, ¿sí? Es como si fuera alopático y homeopático, ¿sí? O sea, los que no van a comer carnes, ni lácteos, ni leche, ni nada de eso, nada de derivados animales, y los que van a consumir los vegetales. Son opuestos. Cuando realmente los seres humanos, ¿qué somos? Omnívoros. Toda nuestra estructura fisiológica, biológica, es para que nosotros consumamos insectos, ranitas, ¿no? Que consumamos conejos, que consumamos otros tipos de animales, miel, polen, que bueno, fue procesada por animalitos, por las abejas, aunque sean de origen vegetal, originalmente, y que consumamos otra serie de elementos que hay en la naturaleza porque son parte de la evolución del ser humano. O sea, nosotros hemos coevolucionado con esa alimentación, que ha ido modificándose, sí. O sea, ahora es un paradigma, es algo contradictorio. Tenemos muchas veces, nosotros tenemos acceso a bienes materiales, a un dinero de un sueldo, a productos electrónicos, del celular, la app, todo esto, medios de comunicación, alimentos procesados ahí en los supermercados, que nos ponen todos ahí a la disposición. En una tarde, una noche ya tenemos nuestro carrito lleno, pero resulta que todo ello implica que el uso de agroquímicos, de pesticidas, los transgénicos, ¿sí? Entonces tal parecería que nuestra alimentación ahora es cada vez peor, ¿sí? Nuestro nivel económico se ha subido, pero el acceso a los alimentos es más sencillo, entre comillas, pero también esos alimentos procesados o cultivados están mucho peor que los de nuestros abuelos, que nuestros papás. Entonces ahora tenemos procesos de desequilibrio a varios niveles que antes no se presentaban, y tenemos enfermedades que le llaman emergentes que antes no se presentaban, como las enfermedades autoinmunes. Entonces, que tienen que ver con pesticidas, que tienen que ver con energía o corrientes eléctricas que estamos siempre, o magnéticas, en las que estamos siempre en comunicación con nuestra lab, con nuestro celular, o con los audífonos, etc. Entonces, las enfermedades actuales dominantes no son necesariamente las que existían hace 50 años, hace 100 años, hace 200 años. Y la alimentación holística, pues lo que trata es de verlo integral. No nada más nos alimentemos de lo que está en el supermercado, evitémoslo, sino que nosotros tengamos nuestras hortalizas o volvamos a generar esos procesos de cultivo, aunque sea a pequeña escala, y de procesarlos en nuestra casa, que nos demos tiempo de eso. Pero también en la cuestión de las emociones, de lo que hablamos, de lo que decimos, de nuestros pensamientos, ¿sí? Eso forma parte también de la alimentación, ¿sí? Y en otro momento dado también daremos un cursito sobre lo que es la alimentación holística. Bueno, el origen, evolución, adaptación, ahorita vamos a ver un poquito de eso, de los virus, la respuesta antiviral natural, que ya les comenté, prevención y atención del coronavirus, ahorita lo vamos a estar mencionando. Y las monografías que hemos seleccionado, que vamos a ver más de manera general, de algunas plantas que actúan como antivirales o inmunoestimulantes o inmunomoduladores, pues sería el ajo, la artemisia china o el ajenjo dulce, la ashwagandha, la canela, la cúrcuma o azafrán, como le llamamos aquí en México también, la guayaba, el calanchoe, la calahuala, la melisa, la milenrama, el olivo, el orégano, el orosus, la ortiga, el propóleo, la salvia sija, o pronto alivio, como le conocen en otros países, el sauco, el té verde, el tomillo y la uña de gato peruano. Son algunas plantas que nosotros podemos tener acceso aquí en México, algunas son silvestres, otras son cultivadas y otras las importamos, ¿sí? Entonces le hemos seleccionado como el top, como las plantas que están hasta arriba y que nos podrían ayudar para procesos relacionados con los virus, pero también con bacterias y con hongos, para ayudar a subir las defensas. ¿Sí? La siguiente. ¿Cómo andamos de tiempo? Preguntas. ¿No hay? Sí, hay una pregunta. Ok, nada más comento esto.
De la dinámica, pues ustedes ya la saben. Siempre les pedimos que se inscriban al curso, que manden un correo a herbolaria.distancia@gmail.com para tener sus datos, para subirlos a nuestros grupos, no nada más al de los cursos, sino tenemos más de 60 grupos en WhatsApp y como 10 en Telegram, y también para mandarles información, libros, documentos, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso siempre les pedimos que llenen un formulario para tener sus datos. Solamente son datos confidenciales, no los hacemos públicos. Y ya regresan su formato con sus datos, nosotros los damos de alta, y también pues en el canal de YouTube de Naturopatía. No hemos logrado ahorita la transmisión directa, pero ahí subimos los videos, ¿sí? Y al inicio hacemos la presentación y los objetivos, los alcances del curso, que ahorita los voy a acotar porque no los he comentado. El curso pues debió haber empezado a las 10, empezamos casi a las 11, un poquito después, y terminamos a las 2, vamos a acabar a las 2:30 para un poco compensar el retraso, ¿sí? Y a lo largo del mismo, pues yo voy a estar dando respuesta a sus comentarios, a sus sugerencias, a sus cuestionamientos, sus críticas, que son bienvenidas, ¿sí? También aquí está Georgina, si ella tiene preguntas, comentarios, con mucho gusto. La siguiente. Bueno, no permitimos alusiones personales, o que pongan ahí ligas de otros grupos, o recetas por recetas, sin dar una fundamentación de lo mismo, ni propaganda política o religiosa. Y pues lamentablemente los que no acaten estas reglas mínimas, pues los damos de baja en nuestros grupos en Face y en WhatsApp y en Telegram, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes tienen, alguna persona preguntó de algún tratamiento X o alguna cuestión que ustedes puedan manejar, que los demás puedan manejar, escríbanles por inbox, mándenles un mensaje a su celular y listos. Lo que vean que sí vale la pena que lo discutamos entre todos, pues háganlo, exteriorícenlo ahí, sí, por favor. También tenemos la opción, algunas personas que quieren llevar, que les demos su diploma de la MENA, de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Naturopatía, y 20 libros por cada curso. Entonces les mandamos esos libros, les mandamos los documentos y su diploma. Para eso pues sí tienen que pagar una cuota, ya con esta Samara, que ya la conocen ustedes. En este caso son de 500 pesos, incluye los gastos de envío por FedEx. Los gastos de envío en México son de los más caros, se nos botaron a 250 pesos, es increíble en lo que va del año, ¿sí? Y eso que la gasolina no ha subido, pero pues ya ven cómo son las empresas de paquetería. Entonces empezamos con 100, 150 y ahora ya están en 250 los gastos de envío, no importa que sea un sobrecito, ¿sí? La siguiente, por favor. Y la modalidad presencial, que luego tenemos compañeros que les interesa estar aquí presentes con nosotros, pues la hacemos aquí en la Casa de Naturopatía de Tlaxcala. En un momento dado, en un futuro no muy lejano, la vamos a hacer en campo, para que vean los cultivos de algunas plantas, cómo se procesan, etcétera. Y aquí los que estén presentes, pues la cuota es menor, es de 400 pesos, e incluye lo que les dije hace ratito. La siguiente. Bueno, tenemos aquí las ligas, porque luego nos preguntan, justamente en el momento que estamos empezando, en los grupos nos dicen, oye, ¿y a qué liga? Entonces, o sea, durante casi un mes o 15 días estamos dándoles las ligas, diciéndoles a dónde se añadan, y en el mero momento no falta alguien que nos está preguntando. Bueno, entonces estas son las ligas, búsquenlo como cursos gratuitos AMENAT Salud Natural Holística, así lo van a encontrar en Facebook, ¿sí? Porque la liga pues está muy, ahorita como para que la noten, aunque ahí en la información que les hemos compartido ya viene, pero búsquenlo así, cursos gratuitos AMENAT, y salen y ya se dan de alta ahí, o piden la solicitud para entrar. Y en YouTube estamos como Naturopatía Salud Holística. Así es. Bueno, pues ese soy yo. Bueno, o sea, es un currículum reducido. Soy biólogo egresado de la UNAM. Entre otras cosas nos tocó fundar la licenciatura en Naturopatía de la UAD, de la Farmacia Verde, del Jardín Botánico, y actualmente estamos coordinando el Programa Nacional de Naturopatía y soy secretario de la MENAC. La siguiente. Bueno, los que quieran alguna consulta gratuita vía WhatsApp, nos tienen que mandar un mensaje al 246-133-4769, y estos son algunos de los padecimientos que hemos atendido, englobando el concepto de la medicina biológica y obviamente las medicinas tradicionales alternativas, complementarias y naturopatía para atenderlos.
Entre ellos, pues también ahí trabajamos biodescodificación para entender qué es eso de la psoriasis, fibromialgia, cuál es su relación con nuestras emociones, con nuestros ancestros, con nuestra historia de vida, ¿sí? La siguiente, vamos a irnos a otra presentación. Un momentito, permítame. Vámonos a la de fitoterapia antiviral. Ese merito. Nos vamos a entrar de lleno. Ahora vamos a cambiar la dinámica. Había una secuencia, ustedes lo vieron en el programa. La vamos a cambiar porque luego nos dicen que no nos da tiempo de entrar a fondo al tema. Entonces, ahorita vamos a hacerlo al revés. Y en de los últimos minutos vamos a abordar lo anterior, que ya de por sí, ahí déjalo un momento, que ya de por sí en otros cursos ya lo hemos comentado. Bueno, esta es la estructura básica de un virus. Sus formas pueden ser diferentes. Este es de un coronavirus. Tiene esta como corona que se ve aquí, como si fueran unas papilas, ¿sí? Estas estructuras que están aquí. Y tienen estos como pelillos. Tienen una capa de protección. Que generalmente es proteínas, sí son proteínas, y tienen diferentes formas, ¿no? La conformación de las proteínas se arreglan de tal manera que permiten mayor absorción, que permiten evitar ataques del exterior, estas otras membranas. Y aquí estaríamos teniendo varios material genético. Puede ser muy simple, puede ser una espiral, o puede ser más, son dos hélices, podrían estar juntas, o nada más una de estas formas helicoidales. Aquí pues hay varias, ¿sí? Y estas cuando se abre el virus, pues las desprende y ya va atacando otros y va atacando otros, ¿sí? Entonces se va dispersando. La siguiente. Bueno, entonces no vamos a entrar en discusión si hay o no antivirales de síntesis o naturales. Yo les decía al principio, es una concepción de la medicina alopática. Los que estamos en las medicinas alternativas, en la naturopatía, para nosotros no existen los antivirales como tales. Pero bueno, es un concepto que es dominante, y si yo voy a dar una terapia a un paciente y le digo de entrada, no existe el SIDA, no existe el cáncer, pues se va a quedar así, ¿no? Entonces, ¿para qué vine a consulta con usted? Entonces, no me va a dar un tratamiento, no, es que nada más es su meditación, su autosanación, pues nos va a mandar por allá, ¿no? O sea, estamos en un mundo donde todos los medios, los impresos, electrónicos, nos está diciendo que sí existen y hay una serie de teorías y de investigaciones, y nosotros de entrada descartarlo con una persona que nos pregunta sin dar fundamentos, sin nada más decir que no y que no, pues es totalmente contraproducente, ¿sí? Es absurdo. Como también el otro extremo que lamentablemente se da en el sistema de salud y con muchos médicos que nos dicen, es que usted ya se va a morir, ya no tiene remedio. Oiga, pero las quimios no, de nada le van a servir. Ya usted se va a morir y tiene tantos días para morirse tantas horas, ¿no? O sea, nos meten a una situación de angustia, de miedo, de pavor, en el cual pues sí nos morimos por todos esos miedos y angustias. Ya no es por los bichos, ¿sí? Entonces, no podemos ser en ese sentido los dos extremos, ni negar, ni decir que todo esto ya va para acabar con la salud de una persona, así sea lo que usted consuma, no hay posibilidades. Entonces, en la medicina alopática todo se reduce a lo biológico, a los virus, a las bacterias, a los hongos, a los tejidos, a los mecanismos de acción. En la medicina tradicional, alternativa, complementaria, naturopatía, nos referimos a una holisticidad. Ya lo dije al principio. La parte emocional es muy importante. La misma Organización Mundial de la Salud dice que el 70% de las enfermedades tienen que ver con estados emocionales. Entonces, si estamos constantemente con problemas económicos, de estrés, de angustia, de depresión, de enojo, de furia, o eso se va a ver reflejado en el sistema inmune, y los virus, que son bien oportunistas, como las bacterias y demás, pues se van a desarrollar en cuestión de segundos. Los podemos tener ahí, como el Helicobacter pylori, esa bacteria que todos le tienen pavor, porque no, que la gastritis por el Helicobacter. Siempre ahí está presente, pero en los análisis no sale porque está en cantidades muy pequeñas. Pero entonces nosotros modificamos nuestra alimentación, nuestro estado emocional de espiritualidad y se activa. Aprovecha el espacio, que no hay defensas, y se empieza a desarrollar en cuestión de segundos, de minutos, de horas, de días, ¿sí? ¿A la pregunta de qué? Sí, la pregunta. El usuario Okana G nos pregunta... Okana G.
Que sí es cierto que la cantidad de vacunas aplicadas beneficia a ciertas patologías que hoy vemos de manera común, como el Alzheimer y el autismo. O sea, todos los fármacos de síntesis, todos, y eso es un principio que nos enseñan en farmacología, todos las sustancias de síntesis, todas van a generar efectos colaterales. No hay ninguna que se salve. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo lo consuma en forma natural con muchas otras moléculas, con otras sustancias, a que yo la aísle y la sintetice o la lleve a una vacuna, ¿sí? O sea, ese pensamiento de que si yo lo tengo concentrado en unas cuantas gotas, me va a hacer que es mucho más eficaz que la planta completa, que el alimento completo, es un pensamiento incorrecto, inadecuado. Porque siempre, cuando yo sintetizo, los efectos colaterales aumentan, la toxicidad aumenta, obviamente el costo del tratamiento aumenta. Y está muy relacionado con las patentes y está muy relacionado con la industria farmacéutica transnacional. O sea, eso nos lo han metido desde que éramos niños, que todos nos debemos de vacunar, que todos debemos estar consumiendo antibióticos, años después analgésicos como el omeprazol o desinflamantes, y es parte de nuestro rito diario, de nuestro botiquín diario. Y para nosotros no existe otra posibilidad. Entonces, el consumirlo exageradamente, el consumirlo inadecuadamente, el consumirlo sin considerar todos los otros aspectos que yo mencioné, no, me va a provocar efectos, obviamente, ¿sí? Y entonces ya no es para lo que lo estaba usando, sino al rato voy a tener problemas de otro índole, en otra parte de nuestro organismo, o a nivel emocional, a nivel mental, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros los seres humanos, ¿tenemos capacidad de generar nuestras propias vacunas? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa Georgina? ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería, Georgina? ¿Cómo nosotros podemos generar nuestras propias vacunas? Yo un poquito ya lo expliqué hace ratito. O sea, ¿tenemos esa capacidad o no? ¿O siempre vamos a depender de vacunas del exterior, también de fármacos, de antivirales, antibióticos? O sea, nosotros sí podríamos desarrollarlo, sí, porque tenemos inmunomoduladores y si lo trabajamos emocionalmente, espiritualmente, con una alimentación de emociones, con meditación, con ejercicios que nos permitan relajarnos, con una alimentación lo más sana posible, lo podemos lograr. A lo mejor toda nuestra vida no lo logramos al 100%, pero lo importante es que lo entendamos y lo empecemos a ejercer. Entonces, desde ese punto de vista, no necesitaríamos ni antivirales, ni inmunoestimulantes, ni vacunas, ni antibióticos del exterior. Pero obviamente eso es como aumentar la torre al sistema de salud. Eso no lo van a admitir los médicos ortodoxos del sistema de salud, ¿no? O sea, va a decir, no, está loco esa persona, o está inventando, es un charlatán, ¿sí? Pero por lo que hemos analizado y por nuestra experiencia cotidiana, incluso yendo al sistema de salud, nosotros nos damos cuenta que muchas veces la sanación la llevamos a cabo en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia o en el campo. Y que lo que nos dieron, lo que nos sugirieron fue hasta contraproducente. Entonces nosotros no podemos depender nada más de una sola cosa, de un solo ingrediente. Somos multifactoriales, entonces hay que considerar diferentes alternativas y posibilidades y buscarlas. El 70% de la población mexicana, según datos de la Dirección de Medicina Tradicional de la Secretaría de Salud, usamos alguna terapia alternativa. Ellos tienen un listado que hicieron hace varios años y manejan que en México se usan cerca de 125 terapias alternativas. Ozonoterapia, orinoterapia, hidroterapia, herbolaria, fitoterapia, acupuntura. Entonces hay una variedad de recursos terapéuticos que nosotros podemos recurrir a ellos y no nada más estar dependiendo de la medicina alopática. Ahora, ¿debería de haber un solo sistema de salud donde englobe todo ello? Claro que sí, y eso debería de tener acceso gratuito y nosotros tendríamos que decidir, Georgina, Radaí, yo, decirle, bien, aquí en este hospital ofrecemos reiki, acupuntura, todo esto. Para lo que usted tiene, pues tiene estas posibilidades, ¿usted cuál escoge? Nosotros le sugerimos tal y tal y tal. Pues voy a este y este y este. Pero no nos dan esa posibilidad. Hay unos protocolos que son muy verticales y de ahí no se tienen que salir. O sea, la medicina alópata es alta, ahora que está el término conservador,
en la política, es altamente conservadora, es totalmente neoliberal, la medicina alopática, la biomedicina, ¿sí? Entonces cierra a otras posibilidades. Para ellas la cientificidad que maneja es la única existente, cuando hemos visto que el editor de la revista The Lancet, que es la más prestigiada en investigación médica, hace varios años dice que el 70-80% de lo que han publicado son fraudes. Y sobre eso se basa la farmacéutica, sobre eso se basa la medicina alopática. Entonces nos estamos basando en fraudes, en engaños, ¿sí? No lo dice alguien como el doctor Hammer, lo está diciendo el mismo editor de la revista. Pero eso es como si no dijera nada, porque siguen los protocolos igual. Entonces, un poco así sería la respuesta, que sí, cuando nosotros, hay personas que las vacunas les puede ser contraproducente, que puede provocar otro daño, puede afectar algunos órganos, aparatos y sistemas, pero eso no lo dicen. Como pues hace pocos años se empezó a propagar que la vacuna para el VPH, para el virus de papiloma humano, y en pocos años vimos el efecto en Europa. Hay países que ya la tienen prohibida, porque sobre todo en las niñas les afectó grandemente en diferentes órganos, en el hígado, en el riñón, y les provocó otra serie de problemas de salud. Entonces, lamentablemente detrás de todas estas campañas hay intereses económicos millonarios, y al final nos usan como conejillo de indias. Bueno, los antivirales naturales no podrían ayudar a combatir virus. Sí, ¿por qué? Porque hay sustancias en los antivirales que van directamente, detectan al virus y lo atacan, ¿sí? Hay bacterias, la atacan, esas sustancias atacan a la bacteria, atacan al hongo, al protozoario, ¿sí? Y habrá unas que son muy específicas y otras que son generalistas, pero también nos ayudan a subir las defensas. O sea, no nada más la sustancia de origen sintético natural ataca al virus directamente. Entonces eso nos diría que sí hay antivirales, ¿verdad? Se van directo, sino también estimulan al sistema inmune, valga la redundancia, lo activan, lo despiertan, dicen, ya, échale ganas, empiézale. Y empieza entonces el sistema inmune también a atacar a los virus, las bacterias y los hongos. Y eso tiene que estar acompañado, aunque parezca descorrellado, con la parte emocional, con la espiritualidad, con la alimentación, el ejercicio, nuestra actitud hacia la vida. O sea, por más poderoso que sea un antiviral, un antibiótico, si hacemos a un lado lo demás, no va a funcionar como nosotros lo esperamos. Porque, ¿qué sucede con personas que están ya en los últimos momentos de un problema de salud, que ya los han desahuciado? Si nosotros les estamos diciendo que ya no tiene remedio, si el médico le está diciendo que ya mejor firme sus escrituras y lo deje la herencia, si le estamos diciendo una serie de cosas negativas en el entorno familiar también, pues claro que se va a ir, y no en el año y medio que diga el médico, sino en cuestión de segundos, de días, de horas. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos eso, porque puede ser incluso que la persona ya se quiera ir, y tiene todo el derecho. Y nosotros le estamos dando antivirales, anticancerígenos y todo eso, y no le hacen efecto. ¿Por qué? Porque internamente la persona ya se quiere ir, ya se quiere despegar, ya quiere llegar a otro nivel de conciencia o energético, etc. Entonces, es muy importante ese entorno, esos pensamientos. Ayudan a combatir y a dar esfuerzo en el sistema inmune, ¿sí? Algunos nada más debilitan al virus. No hay ningún antiviral sintético ni natural que mate el 100% de virus. No hay ningún antibiótico que mate el 100% de hongos, ¿sí? Ni a un antiprotozoario, ni nada de eso. O sea, siempre va a haber un porcentaje pequeño que van a resistir el ataque, se van a adaptar, puede ser en cuestión de segundos, de minutos, de horas, de años, y contraatacan cuando empieza a haber otra vez una deficiencia del sistema inmune, ¿sí? Y, ok. Entonces lo que estamos haciendo es un poco, yo le doy la semejanza con la agricultura orgánica, la agroecología. En la agroecología y la agricultura orgánica no hay la eliminación de bichos o de elementos que están ahí en el entorno de las plantitas. Lo que tenemos es controlarlas, que no afecten el cultivo de tal manera que no nos deje nada. Como decía un campesino hace muchos años,
Es que también son hijos de Dios, ¿no? Las bacterias, las tucitas, todo, las liebres, los pajaritos, también tienen derecho a vivir, nada más que él mismo decía, claro, no que no se acaben el 100%, sino pues nosotros de qué nos vamos a alimentar, ¿no? Entonces, les toca a ellos una parte y a nosotros también, coexistimos, cohabitamos. Bueno, con los virus, las bacterias también pasa lo mismo, ¿sí? No son nuestros amigos, pero tampoco son nuestros enemigos, son elementos, forman parte de nosotros, del ser humano, ¿sí? Bueno, la siguiente. Aquí están algunos ejemplos de lo que se considera el top de las plantas antivirales, que pues también tendría una discusión qué tan eficaces son, qué tan accesibles son, si tomándolas diariamente con eso ya vamos a prevenir y atender el problema viral X por completo. No, son elementos muy importantes, son herramientas muy importantes de un tratamiento holístico, no se olviden de eso. Entonces nos van a ayudar, nos van a sacar adelante, nos van a subir las defensas, van a atacar virus, etc. Pero no es suficiente. Ya lo hemos dicho por qué. Entonces, ahora sí que de derecha a izquierda estaría la calahuala, el lecho azul. Aquí lo que se ven estas manchitas son los oros, sus estructuras de reproducción, son donde están las esporas, como sus semillitas. Entonces, simbólicamente, por la teoría de las signaturas, que en todas las culturas del mundo ha existido de los símbolos, en muchas comunidades dicen estas manchitas surgen, ¿sí? Porque es con lo que se va a propagar y va a generar nueva vida. Y entonces estas plantas dan origen a nuevas vidas, nos suben las defensas, nos ayudan a defendernos. Y también si están estas manchitas, dicen, por eso ya ven que es para el vitiligo, cuando se empieza a despigmentar la persona. El color azul es flujo de energía, es vida, vitalidad, aunque sea un azul pálido. Crecen sobre otras plantas o sobre las rocas. Toman los nutrientes del suelo, no desintegrando tanto la roca ni la corteza de los árboles, pero toman agua o minerales de ahí y se fijan en otras y sirven de sostén para otros bichos, para otros organismos, ¿sí? Entonces siempre se han considerado plantas que nos dan mucha resistencia, ¿sí? Que nos dan mucha vitalidad. Entonces, bueno, la calahuala es uno de esos helechos que nos puede ayudar como modulador del sistema inmune. Si tenemos una enfermedad autoinmune desde el punto de vista de la biología, de la medicina, entonces nos ayuda a bajar ese sistema inmune, a equilibrarlo. Y si lo tenemos muy abajo, como es VIH, SIDA, cáncer, virus, nos va a ayudar a subirlo. Generalmente se toma en tisanas, en tintura y en cápsulas. Las hojas, aunque también luego el camote se llega a usar, el rizoma. La equinácea, que es una planta también americana, cuando pues México llegaba hasta lo que es ahora el sur de Estados Unidos, bueno, la mayor parte de Estados Unidos, Nuevo México, Texas, la equinácea, nuestros antepasados indígenas, y todavía lo hacen, muchas comunidades nativas o originarias, colectan, sobre todo en el invierno, las raíces, y hacen una decocción y se preparan para los cambios estacionales. Entonces ayuda a subir las defensas y a equilibrarlas. Antiguamente se manejaba siempre que nada más era para subirlas, pero hay algunas investigaciones que nos dicen que eso es el modulador, entonces si están muy arriba también nos ayudan a bajar las defensas, a equilibrarlas. Y se usan también las flores y los tallos y las hojas, aunque fundamentalmente son las raíces. El tomillo, ¿sí? Que la otra vez me reclamaban ahí un grupo, oiga, se le olvidó el tomillo. No, pues el tomillo es también muy importante y todos en la casa tenemos tomillo. ¿No trajimos equinácea, verdad? No, equinácea no. ¿No había? En verdad están allá. Pero, no estaban floreando ahorita ninguna, ¿no? Bueno, aquí está el tomillo para los que no lo... ¿El calahuala? Pues acá está la calahuala. A ver, pues otra que Georgina me ayude con la calahuala. Aquí lo vamos a hacer de decanes los dos. Bueno, está el tomillo, aunque ahorita lo vamos a ver a detalle, porque luego se confunden las personas con el orégano. Este es el tomillo, Thymus vulgaris, hay de diferentes variedades, esta es la más común, y pues la usamos mucho en la comida. Entonces el tomillo tiene una serie de sustancias que tienen acción antiviral y se estimulan el sistema inmune. Ahora aquí Georgina nos va a mostrar la calahuala. Ahí está el helecho en vivo.
Ahí lo tenemos en nuestra planta de vivero. Y por aquí, si le damos vuelta a esta hojita, acá también tiene los soros. No es ese político millonario mundial, son las estructuras de reproducción, ¿sí? Acá están, que son de color dorado, ¿sí? Y si nosotros le pasamos así el dedo, se nos llena de polvito de las esporas. Entonces nosotros, si la quisiéramos reproducir, pues le ponemos una tierrita húmeda, y le raspamos aquí, y pues nos van a salir muchísimos helechitos pequeños, ¿sí? Entonces generalmente se usan aquí las hojas, las frondas, y también se usa el camote que está acá abajo, pero nosotros hemos visto que funciona mucho mejor la hoja que el camotito. Bueno, tenemos uña de gato. ¿No trajiste uña de gato? ¿No hay? ¿Las barras de uña de gato? ¿No hay ya nada? Pues ¿dónde quedó la uña de gato? Nos está fallando aquí nuestra exhibición. La uña de gato, la Uncaria tomentosa, que pues es de Perú, tiene un certificado de origen que viene del Perú, del Amazonas. Es una liana, ¿sí? Es una liana, como las que usaba Tarzán, nada más que tiene espinas, vean sus espinas, y lo que se usa es la madera, la corteza, porque aquí en México nos venden unos frutitos que tienen dos cuernitos y nos dicen que ese es la uña de gato, y nada que ver. Hay muchas plantas en la naturaleza, en nuestra casa, en el campo, que tienen espinas y casi a todas les dicen uña de gato. Entonces no hay que confundirse, y ahora sí que la original, ahorita vamos a ver ahí las maderitas que se usan, ¿sí? Está la Milendrama en plumajillo, no sé si tenemos, ¿no? Viva. Sí, pero está en la casa. ¿No está aquí ninguna? Está aquí. Se nos está fallando. Ahora, un día antes vamos a revisar que esté todo para que no nos falle y ustedes los conozcan físicamente. Bueno, la Milendrama o el plumajillo, le dicen así porque tiene muchísimas flores en una ramita, y ahorita vamos a ver a detalle las hojas que parecen una pluma. La Milendrama se da silvestre aquí en México, en las zonas frías, en las montañas. Se da también en otras partes del mundo, en Europa. Es muy buscada porque además de que sube las defensas, también es una planta que detiene la acción de la prolactina y de hemorragias. Cuando se tiene metorragia, cuando hay unas hemorragias muy intensas, nos ayuda para detenerlas, ¿sí? Entonces la Milendrama es muy importante también como una planta inmunoestimulante o plumajillo. El anís estrella, pues vamos a ver que de ahí se obtuvo el primer fármaco que se usó para el H1N1 y para otros virus de influenza, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en la lámina. El anís estrella, vean el frutito, cuántas divisiones tiene esta estrellita: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Debe de tener 6 o 7. Si tiene 2 o 3, eso no es anís estrella, y adentro están sus semillitas. O sea, todo es un fruto, la envoltura de cada semilla tiene un nombre técnico, no lo voy a decir, y adentro están las semillitas, entonces las podemos sembrar para germinarlas. La siguiente. Ahí traje anís estrella. Ahí dejé anís estrella, seco. A ver, acá está anís estrella deshidratado. Sí, aquí nos han pedido luego que si no tenemos la planta, pero no han nacido, no han brotado, o no nos hemos dedicado lamentablemente a reproducirlo. Aquí están cerradas las valvas, aquí se nota un poquito, a ver si lo alcanzas a enfocar, las semillitas, ¿sí? Nos desprende un color luego dulce. Se usa todo, el frutito con todas las, aquí están las semillas, y miren, ya se desprendieron algunas semillas, ¿sí? Se usa todo y luego da un aroma anisado. Entonces aquí, aún esta sí está completa, mira esta estrellita. ¿Cuántas tienen? A ver, Georgina, ¿cuántas serán ahí? 1, 2, 3, 4, 8. 8, ¿sí? Entonces deben de tener 6, 7, 8 valvitas. Si no, no es anís estrella, porque lamentablemente en México también llegan a vender el Illicium anisum, que es sumamente tóxico. No, es el Illicium verum. Este es el original, ¿sale? Ok, bueno, entonces vamos vamos a dar un curso para donde distingamos falsificaciones y adulteraciones de plantas, porque eso luego sucede lamentablemente mucho en las hierberías, en las tiendas naturistas, que nos pueden vender gato por liebre. Eso no es herbolaria, eso es negocio, engañando a la gente usando productos de origen natural. Incluso ni siquiera son naturales,
como algunos productos que están vendiendo que a base de ortiga y de ajo, que por ahí estuvimos difundiendo que eso es un engaño porque tiene cortisona, que para la artritis es excelente y la gente, entonces obviamente no tiene nada de natural. Entonces lamentablemente hay mucha charlatanería, falsificaciones también en la cuestión de los productos naturales. Si existen la de los fármacos de síntesis, acuérdense que allá creo que en Guanajuato, en Michoacán, les estuvieron dando de una vacuna, ¿no? Y era agua, ¿no? Diluido, ¿no? Entonces, donde quiera existe eso de la charlatanería y de los fraudes. La siguiente, por favor. Bueno, aquí para unos autores estas son las más poderosas. Claro, si ustedes se fijan, viene este empoderamiento, es que casualmente son de plantas exóticas, de plantas que no hay en nuestros países. ¿Y qué de las que hay aquí? Si nosotros somos el tercer lugar a nivel mundial de flora, ¿por qué no empoderamos, no el gobierno, el sistema de salud, las universidades? No, estas son las más poderosas provenientes de México y de América, ¿sí? Entonces hasta las mismas redes sociales están dominadas por toda esta cuestión de otros países que quieren posicionar sus productos, sus plantas y demás. Cúrcuma, pues es de origen asiático, de la India. Nosotros aquí la conocemos oficialmente como azafrán. Son esos camotitos, ahorita los vamos a ver, que se usan para la paella, para pintar el arroz. En la India, la cúrcuma, el camotito, se tiene que consumir con algunas otras especias para que pueda tener biodisponibilidad de la curcumina y otras sustancias. Entonces generalmente se pone la raíz de cúrcuma junto con el 10% del total de pimienta negra o pimienta gorda, para que realmente pueda estar biodisponible los componentes de la cúrcuma y nos ayuden como desinflamatorio y para subir las defensas. La ortiga o chichicastle o mala mujer, esa se da en todo el mundo, ¿sí? Porque hasta ahí se ve el machismo, ¿no? ¿Por qué no tenemos malos hombres? No hay malos hombres, sí hay malos hombres, hay plantas que es el mal hombre, pero generalmente hay varias malas mujeres en la literatura o en la medicina tradicional de herbolaria, porque pues no es una excepción en la visión machista que se tiene también. O sea, porque muchas veces uno pone le hace un monumento a la medicina tradicional herbolaria, de nuestros ancestros, los danzantes, el temazcal, y si analizamos, también ahí domina mucho el machismo, ¿sí? Hay muchas acciones sumamente machistas, ¿sí? Entonces no es propio nada más de la medicina alopática del sistema de salud, sino también lo vemos reflejado en las otras terapias alternativas o medicinas alternativas complementarias. Entonces la ortiga, mejor decir ortiga, o chichicastle en náhuatl, pues es una planta urticante que se ha visto que es súper eficaz para próstata, para infecciones y tiene una acción antiviral, ¿sí? La uña de gato peruana, ¿sí? Que ya, pues de la corteza, la madera. La ortiga es cosmopolita, entonces hay en Europa, en Asia, en América. Esa no podemos decir que nos la trajeron, sino que es aquí nativa también de nuestro país. La uña de gato, pues como dice el nombre, viene de Perú. Se han reportado que existen algunas especies semejantes en Chiapas, por allá, en los límites con Centroamérica, pero pues toda la uña de gato que consumimos viene de Perú y hay una certificación mundial y se tienen que hacer trámites para que se pueda exportar a otros países. La equinacia, ya la comenté, es originaria de América, podemos decir que también es mexicana, si nos vamos a la historia de México, es una planta mexicana que se ha usado la raíz, las hojas, los tallos, las flores, para modular el sistema inmune. La melisa officinalis, el término officinalis se refiere a terapéutico, uso medicinal, viene de Europa, ¿sí? Y es muy parecida a la hierbabuena. ¿Sí tendríamos melisa? Planta viva, pero no está. No la trajiste. No. ¿Tampoco se quedó ya? Se las llevaron todas. ¡Hora! Radadillo ahora sí nos falló. Tenemos que tener aquí todas las plantas que vamos a abordar para que las conozcan en vivo, porque secas pues luego muchas veces no las reconoce uno. El té verde, pues eso sí no tenemos plantas. Si no le diría, pero sí tenemos seca, ¿no? Así es. Seca? A ver. Ahí está. Esta, ¿no? Bueno, a ver ahora que le toca a Georgina, de favor que nos la presente. Ya está troceado, ya está triturado, ¿sí? A ver, Georgina, deténlo.
para que, si quieres, sale así con el dedo para que se den una idea del tamaño. Entonces el té verde pues tiene un aroma muy característico, tiene un sabor ligeramente amargo y pues son las hojas trituradas, es de muchas calidades, por ahí se ven algunos tallitos, pero debe de dominar la hoja. Y esta está muy troceada, hay otra que es más fina, más en polvo. Y el té verde pues es de Camellia sinensis, viene de Asia, de China, aunque también hay de Japón, ¿sí? Gracias. La calaguala, ya ahorita la comentamos, el helecho calaguala, el helecho azul. La artemisia annua, nuestra artemisia annua. Ahí está, pero pues nada más la tenemos en seco. Se nos pasó traerla. Ahí está en la hojita también. Ajá, se nos pasó traer la plantita. Pero prometo que para el próximo curso ya todas las plantitas que digo que haya de los ejemplos se las vamos a traer para que las conozcan. Esto pues podría parecer epazote, ¿verdad? Porque no tiene una forma así característica. Tiene este color verde, cafezoso, y el té se pone de color rojo. Es una característica de la Artemisia annua. Y tiene un olor, no sé, a ver, Georgina, huélele, por favor. ¿Sí? Un dulzón, aunque cuando está más fresco huele mucho, muy dulce. Perdón, ya me dio tos. Entonces, son las hojitas trituradas, las florecitas y los tallitos lo que se usa. Pues ahorita está de moda para algunos tipos de cáncer, ¿sí? Okay. Y pues es una planta que sube las defensas, que ataca también a algunos tipos de virus. La siguiente, ¿cómo andamos de tiempo? Faltan 10. 10 minutos. Bueno, de allá arriba para abajo, veríamos los frutos de sauco. Las flores y los frutos de sauco, pues que siempre aquí en nuestro país los hemos usado para afecciones respiratorias. Se ha comprobado que ataca unos tipos de virus directamente, las sustancias que tiene, las antocianinas. La equinacia ya la comentamos, la caléndula mercadela, pocas personas saben que la caléndula mercadela también nos ayuda para subir las defensas y atacar algunos virus. Este que está aquí, ¿cuál es? El ajo, ¿no? Con sus dientes limpios aquí. El ajo, pues hay de muchas variedades, de tamaños, colores. Entonces el ajo, pues hay unos autores que dicen que se tiene que consumir diariamente un diente de ajo. Hay otros que dicen que hasta 5 se deben de consumir. Se deben de machacar. No funciona el ajo si nos lo ingestamos así. O si le hacemos unos cortes, lo metemos en una cápsula y nos lo comemos. Se tiene que machacar. A la acción mecánica de machacar estimula las sustancias que contiene, ¿sí? La lisina, y se activan. Entonces lo ideal es que lo machacáramos en los dientes, pero pues eso a la gente no le gusta. Entonces si no lo hacemos así, lo machacamos y ya nos lo tragamos con un poquito de agua, ¿sí? No funciona si está frito o si está asado. En la comida no funciona porque el calor inhibe las sustancias que nos actúan como inmunoestimulantes o como antivirales. El orosus o regaliz, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? No, es el astrágalo. La uña de gato, aunque aquí le pusieron las flores. ¿Qué más? El jengibre, que pues lo vemos ahí en el supermercado, aunque lo ideal es consumirlo pues con la gente de las comunidades que venden en el mercado, y lo podemos sembrar ahí en nuestra casa. El próximo curso que vamos a dar es propagación de plantas, y luego vamos a dar otro de algunos padecimientos, y luego damos otro de elaboración de preparados en casa, jarabes, pomadas, eso, ¿cómo ven? Así vamos a ir alternando. Entonces, el jengibre, lamentablemente, algunos importados traen muchos pesticidas agroquímicos, es fijador de contaminantes el camote. Entonces lo ideal es que nosotros lo sembremos en casa o lo consumamos del mercado o de algún lugar pues que provenga de lugares limpios, que luego es difícil saber, pero se puede consumir fresco, así en rebanadas, se puede consumir en un licuado fresco o en polvo o en un té, una decocción. Las hojas del olivo, ¿sí? Donde sacamos las aceitunas, también se ha comprobado que pueden ayudar a subir las defensas y atacar algunos tipos de virus. Y esta que tenemos acá es ahora sí el orosus, el regaliz, me estaba confundiendo con el astrágalo, son parientes. Entonces en este caso el orosus, antiguamente, si ustedes le preguntan a sus abuelitos si todavía existen, esperemos que sí, si todavía están por este planeta,
que si se acuerdan ellos, que vendían las varitas de Orosus, de regaliz, y cuando tenía uno tos, las masticaba y con eso se quitaba casi instantáneamente la tos. También es un edulcorante para los que tienen diabetes, es como sería como una stevia. No se puede consumir en grandes cantidades porque puede ser tóxico, atacar el hígado, atacar riñones, pero sí en pequeñas cantidades. Se ha visto que las personas pueden ayudar a modular el sistema hormonal del hombre y de la mujer. Para algunos es un estimulante, para el otro muchas veces disminuye la libido. Y el orégano comestible, no tenemos tampoco orégano. Bueno, planta viva, ¿no? ¿Y acá, seca? Sí. Pues ahorita que nos pones tantito orégano para los que no lo conocen, es que realmente el orégano lo confunden con el tomillo, ¿sí? Entonces el orégano pues tiene la hoja más grande. Tenemos dos oréganos, el orégano de México, el que le dicen que se usa para el pozole generalmente, ¿sí? Y el orégano europeo que lo venden ahorita hoy en el mercado que en Tlaxcala, hacen su manojito con el laurel, con el tomillo, y ahí venden el orégano el europeo. Los dos nos ayudan con acción antiviral. Ahí, dicho, ahí está el orégano y el olivo. Y también un árbol de olivo. Pues a ver, vamos a ver. A ver, es que ahorita para que no se atraviese está ahí. ¿Ya ven? Todo estaba fríamente preparado. Ahí está la planta de el olivo. Ahí, esta es una variedad de frutos verdes, ¿sí? Porque hay rojas, etc. Y este es el orégano, ¿no? Uh-huh. Entonces sí. Y también está el olivo troceado. En medio. Ajá. A ver, pues les toca a Georgina. Por favor, aquí tenemos nuestros edecanes y yo también le hago de decano. Bueno, este es el olivo, para los que no lo conocían. Acá se ven las hojas por la parte del en vez, están más blanquitas, blancuzcas, y la parte de arriba pues es un verde más intenso. Lo que se usa, se ha visto que puede tener una acción antiviral y inmunoestimulante, son el té de las hojas o la tintura. Acá está el orégano, ¿sí? Este es el orégano de nosotros, de aquí de México, ¿sí? Y aquí se ven los frutitos, las hojitas, un poquito de tallos. Este orégano es, pues también estimula el sistema inmune y es una acción antiviral. Le dice la gente el orégano de Castilla, pero realmente es de aquí de México. Aquí crece silvestre en la Mixteca y en la parte norte del país. Entonces ese también un tecito diario nos ayuda para prevenir alguna infección viral. La siguiente es la que tiene Georgina, es el olivo, pero así generalmente se vende los raíces, los tronquitos, la corteza, ¿sí? Con la corteza y las hojas. En el medio herbolario se considera un olivo de segunda calidad porque trae mucho tronco. Cuando es de primera calidad es pues la pura hojita, las puras hojitas, ¿verdad? Con uno que otro tronquito. Pero pues la gente lo usa así en su totalidad, los tronquitos y las hojas, para afecciones urinarias, y en este caso estamos viendo también que se puede usar como inmunoestimulante y antiviral. Gracias. Entonces sería mismo pero seco, deshidratado. Bueno, ya vamos a la siguiente. Como ven, cada autor ahí le da su top diferente y depende de si le gusta o de los antecedentes también culturales o de la literatura, ¿sí? Entonces el ajo, pues todos lo conocemos, lo tenemos en casa, tenemos los bulbos de ajo o las cabezas de ajo, como también se llaman, en diferentes variedades. También hay otra que se obtiene por un proceso parecido a la fermentación, que es el ajo negro, que no puse la foto, y que se supone que aumenta cada vez más la capacidad del ajo normal, se concentra más su acción terapéutica. Es inmunomodulador, antioxidante, hipolipemiante, o sea, para bajar colesterol, antiaterogénica, o sea que nos desbloquea las arterias, antitrombótica, nos evita un infarto, hipotensora, regula la presión arterial, antimicrobiana, antifúngica y anticancerígena, ¿sí? O anticarcinógena. Contiene alicina, es uno de sus componentes que va a inhibir el crecimiento de células cancerígenas, y el azufre, que le da su característico aroma, ¿sí? Que es un nutriente para la piel, y pues tiene una acción
a nivel de antibiótica, antiviral y fungicida. Algunos autores dicen que de 1 a 5 dientes de ajo diariamente machacados hay que consumirlos para prevenir este tipo de problemas o para atenderlos si ya los tenemos. La siguiente. Ok. ¿Sí? ¿Cómo andamos de tiempo? Sí, faltan 5. ¿Sí? Bueno, esta es una variedad de albahaca. Nosotros tenemos nada más semillas, todavía no la hemos sembrado. Esperemos que este año poder cosechar, importamos la planta seca, pero es la albahaca sagrada. En particular, esta albahaca, que aquí está su nombre científico, Ocynum tenuiflorum, esta albahaca que se parece pues, a otras albahacas que podemos encontrar ahí en casa o en el mercado, en los viveros. Esta albahaca en particular se ha estudiado y aumenta la inmunidad, ¿sí? Se ha visto en varios estudios, serían unos tratamientos, aquí dice cómo fue el proceso, y se vio al final, esto es una publicación del Journal de Pharmacology, que puede subir las defensas y atacar algunas infecciones virales, nos va a ayudar para eso. La siguiente, en tisana o en extracto, en tintura. Aquí está la anís estrella, y pues es, uno de sus componentes es este ácido shiquímico, ¿sí? Que es de donde surge actualmente el Tamiflu, aunque ya se ha estado sintetizando, porque la empresa esta, creo que es Pfizer, ella acapara todo el mercado mundial de anís estrella, o sea, compra miles de toneladas en China, lo procesa, se necesitan varios kilos o toneladas para sacar el ácido shiquímico, y de ahí se elabora este fármaco, que se ha visto pues es que puede ser uno de los más eficaces para algunos virus, sobre todo el H1N1, los virus de la influenza. Hay también una discusión que no es tal, que es una cuestión de negocio. Lo que sí es que en China se usa como preventivo de enfermedades virales, de enfermedades por hongos, por bacterias, ¿sí? Entonces forma parte de la cultura china, de sus tisanas que utilizan sobre todo cuando hay estos cambios también de estaciones, ¿sí? Y aquí viene cuánto se tiene que poner en un tecito. La siguiente. La artemisia china, nuestra artemisia que cultivamos aquí en Tlaxcala desde 2017, bueno, ya le decimos nuestra porque ya la adaptamos acá, que llega a medir hasta 2 metros de altura, ya el resveratrol les mostré ahí troceada. Entonces los tallos al principio son verdes, con el tiempo se vuelven de color rojos y el té se hace rojo, tiene un olor muy dulce y un sabor muy amargo, entonces cumple con el yin yang. Se ha visto, se está estudiando por su acción antibacteriana, antiviral, antiparasitaria, antifúngica y antioxidante, ¿sí? Y entre estos componentes están los flavonoides y las cumarinas, que aumentan el impacto y la eficiencia de la artemisina que de por sí la tiene la planta, ¿sí? La siguiente. La ashwagandha, esa no la encontramos acá tampoco, no la pusimos, ¿verdad? La ashwagandha, o bueno, sin la H no la pronunciamos, sería ashwagandha, ¿no? Sería correctamente, ¿no? Ashwagandha, no sé cómo le digan allá en la India, pero se considera el ginseng de la India, y las raíces, pues se ha visto también, es una planta adaptógena y va a ayudar a los niveles de estrés, estimula el sistema inmune, tiene acción antiviral, se ha comprobado que tiene unas sustancias que atacan directamente virus que provocan la hepatitis, el VIH, el herpes, reduce el dolor, tiene una acción desinflamatoria y también bloquean la oxidación, los procesos de oxidación. Esto es una planta, por lo tanto, anti-envejecimiento, ¿no? Si lo vemos desde este punto de vista, mejora la función del corazón, de los intestinos y se ha visto que puede ayudar al Alzheimer. La siguiente. ¿Preguntas, no? ¿Comentarios? Bueno, un comentario. A ver. De la misma usuaria, Aucana G. Ajá. Dice que ella en su caso consume limón y ajo, y que usted qué le puede decir acerca del consumo de esos productos. Está bien. Está bien, nada más que le repito, el ajo pues se debe consumir machacado, no sé qué cantidad de limón consuma diario. Si quisiéramos tener un vitamina C, lo ideal, si es el limón es bueno, pero más la guayaba, ¿no? La guayaba tiene mucha más vitamina C, se debe de consumir cruda, troceada. Si nosotros la cocemos, hacemos un té, pierde sus propiedades, o sea, mata la vitamina C del calor, ¿sí? Es un termolábil.
aprovecho porque hay un investigador muy prestigiado que está en el Instituto de Cancerología de México, que ha dado conferencias sobre medicina china y demás, es muy conocido, que lamentablemente está difundiendo una receta que se me hace totalmente absurda, no tiene fundamentos científicos, a todos se nos barre pues, nadie somos exceptos. Se basó él en un documento donde se hizo una investigación con algunas plantas como la canela, y sé pues que la canela tiene una acción antiviral, pero él le añadió la guayaba, ¿sí? Y nos dice ahí que tenemos que hacer un té con los frutos de la guayaba y con la canela, o sea, como cuando en Navidad, ¿sí? Pero obviamente que le va a dar una consistencia al ponche en Navidad, por las pectinas, pero la acción de la vitamina C se inhibe. Entonces, en esa receta debe de indicar que la fruta se debe de consumir aparte, no en un té, ¿sí? Entonces yo ya le escribí, me contestó y sigue difundiendo como si nada esa receta, como lo mejor que hay para el coronavirus, ¿sí? Entonces para mí se me hace una falta de ética, de profesionalismo, y más de alguien que ya trae un prestigio, pues que se le barra así. O sea, antes de andar difundiendo algo, pues hay que pues argumentar, fundamentarse por qué yo mezclo ahí cosas que no se debían de mezclar y que en el estudio original no veían. No sé de dónde le añadió esas otras plantas, si yo tengo el documento original y no vienen. Entonces no sé de dónde, de qué partió de hacer una fórmula que no tiene fundamento ni en la medicina tradicional, ¿sí? O sea, lamentablemente sucede eso muy común, nadie no somos la excepción, todos podemos cometer errores, pero si alguien nos indica que hay un error, pues hay que corregirlo, ¿sí? Y no seguirlo difundiendo, ¿no? Creo que es algo fundamental, algo básico, y es cuestión de lógica, ¿no? Bueno, el astrágalo, aquí hay está mal el nombre científico, aquí se me olvidó a cambiarle, es astrágalo, sería Astragalus membranaceus. En este caso, pues los camotes, aquí pues se maneja como que también es un ginseng, ¿sí? Esos camotes tienen la forma de un ginseng, deshidratados, acá están sus flores y sus hojas. El astrágalo se ha visto también en estudios clínicos que puede estimular el sistema inmune y muy eficaz para prevenir resfriados, gripes y para algunos tipos de virus, entre ellos se ha estudiado para que tiene este nombre, Coxsackie B3, que afecta el corazón, ¿sí? Y aquí dice también cómo se debe de preparar. La siguiente. Ya estamos en tiempo. Bueno, vamos a dar un receso de unos 10 minutos y ahorita regresamos con otros ejemplos de plantas. Por favor escriban, comenten, den sus puntos de vista, todos son bienvenidos.